66.6 La voz de las tinieblas desde México. Transmitiendo desde las profundidades del Mictlán, en la ciudad monstruo, México Tenochtitlan. Con 100.000 watts de horror. Se han detenido ya las manecillas del reloj. Los habitantes de las tinieblas comienzan su peregrinar hacia el mundo de los vivos. En el monte ha comenzado el eufórico danzar de los nahuales. Las brujas se han arrancado las piernas para levantar el vuelo como bolas de fuego y han convocado a un aquelarre, ya que la señal oscura ha tomado de nuevo el control de la frecuencia radial y ya comienza su programa favorito, Historias Macabras para ir a dormir, aquí en tu estación consentida, Haxan Radio 66.6 FM, Frecuencia Macabra. Martina vivía con su madre y su hermana en una casa pequeña, arrinconada en los límites del pueblo. La vida transcurría con una monotonía casi ritual. El puesto de comida en el centro, las tardes silenciosas, el embarazo de su hermana, las noches envueltas en el murmullo del viento. Hasta que algo irrumpió en aquel frágil equilibrio, algo que no pertenecía a ese mundo de apariencias sencillas. Fue después del cumpleaños de su hermana cuando llegó. Una tarde, después de un duro día de trabajo, alguien llamó a la puerta. Martina, ciega desde la infancia, no vio la figura que se alzaba en el umbral, pero la sintió. Una presencia densa, como si el aire se hubiera vuelto pesado, cargado de una electricidad siniestra. Su madre escuchó la historia y aquello entró. Era una anciana, o al menos eso dio a entender. Su voz era un susurro rasposo salido de una garganta enferma. Pero había algo en su tono que no encajaba. No era solo la voz de alguien viejo, era algo más profundo, más corrupto, como si una criatura antigua hubiera aprendido a imitar el sonido humano, pero sin poder ocultar su verdadera naturaleza del todo. Martina la sintió antes de oírla, antes de que aquella voz se deslizara en la cocina, llenando el espacio con palabras que sonaban a burla y a juego perverso. La anciana, que respondía al nombre de Julia, se instaló en sus vidas como una sombra pegajosa. Hablaba con una mezcla inquietante de inocencia infantil y malicia senil. Sus palabras eran dulces, pero su voz era un cuchillo que rasgaba el aire. Martina la odiaba, pero más que odio, sentía miedo. Un miedo visceral, primitivo, que le recorría la espalda cada vez que Julia se acercaba. Las noches eran lo peor. Julia se movía por la casa con una ligereza que no correspondía a su apariencia. Martina la oía abrir cajones, mover objetos como si buscara algo. Pero lo más perturbador eran las risas, carcajadas secas, cortantes, que resonaban en la oscuridad como gritos de un animal herido. Martina se escondía bajo las cobijas, temblando, mientras Julia cantaba canciones infantiles con esa voz que no era humana. Todo parecía a punto de explotar en la casa, y el parto de su hermana fue el detonante. Una noche, los dolores comenzaron y su madre decidió llevarla a la clínica. Martina se vio obligada a quedarse en casa, sola con Julia. Las palabras de su madre aún resonaban en sus oídos. Ella es solo una niña, Martina, una niña que perdió a su familia, ten compasión. Pero Martina sabía que Julia no era una niña, ni siquiera era humana. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió opresivo. Martina se sentó en el sillón tratando de controlar el miedo que le retorcía el estómago. Entonces sucedió. Una carcajada rasgó el aire, seguida de un sonido que Martina nunca olvidaría. Pasos pequeños, saltitos infantiles, acercándose desde la oscuridad. De pronto, unos brazos delgados y fríos la rodearon. La voz de Julia susurró en su oído:
pero ya no era la voz de una anciana, era algo más profundo, más oscuro, como si saliera de las entrañas de la tierra. Solo tú puedes percibirme como soy en realidad, niña. Yo soy la tierra, la oscuridad, soy una pesadilla. Pero no te preocupes, pronto me iré. Solo vine por el niño que tu hermana tiene en el vientre. Martina gritó, pero no había nadie ahí para escucharla. Corrió a su cuarto y se escondió bajo las cobijas, pero no podía escapar de los sonidos. Julia estaba en la sala, riendo, cantando canciones infantiles con esa voz que no era humana. Y luego, justo antes del amanecer, un ruido ensordecedor, alas gigantes desplegándose, un aleteo monstruoso que sacudió las paredes de la casa, y después, silencio. Cuando su madre regresó, Martina supo la verdad antes de que hablara. El llanto lo decía todo. La bruja se había llevado lo que quería. Nuestro patrocinador presentó Historias macabras para ir a dormir. Tétricos relatos en la voz de Vladimir Vázquez. Sintoniza la próxima semana Haxan Radio para continuar compartiendo dulces pesadillas. Haxan Radio. Creamos horror.